Ya hace más de 6 meses que terminó el manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, yo llevo mucho más de 6 meses sin hacer ningún tipo de contenido relacionado a ese manga anime. Y eso que era parte importante del canal. Pero después de aquel momento no quise hablar más de la serie, después de su crucifixión. Sí, así llamo ese día en el que el final fue publicado y todo, pero todo mundo fue a acribillar públicamente a Jujutsu Kaisen. Evento en el que yo no participé porque estaba ocupado participando en el de Boku no Hero. Ahí está el video. Nah, pero siendo sincero, no hice video porque tenía una opinión muy diferente, antipopular, y que era difícil de explicar en un video convencional. Por eso se me ocurrió repasar los videos de otros youtubers que dieron una opinión bastante interesante del final de Jujutsu y que también participaron en la crucifixión de este manga, para explicar de una mejor manera en lo que estoy de acuerdo y en lo que no, y dar por fin la opinión que nunca dije del final de Jujutsu Kaisen. Iniciemos con el video de Medicine Dai, que ya de entrada dice algo muy real que explica lo que pasó el día en que crucificaron a Jujutsu Kaisen. Miren, yo estuve presente en las múltiples etapas de Jujutsu Kaisen. No fui de los primeros en leerlo, ni mucho menos, pero sí llevo varios años aquí. He sido testigo de todo lo que se decía, que era el Naruto bien hecho, que se meaba en todos, que su elenco femenino era el mejor de la industria. Si intentabas decir lo contrario, te caían en manada porque no, ¿cómo vas a decir algo de Jujutsu? No, todo esto lo viví, para también soy testigo de lo contrario, que fue cuando terminó, que siempre fue malísimo, que tremenda cagada, una basura sobrevalorada, que nunca hizo nada bien. Y vi personas que antes decían que era lo mejor de la vida, y de repente ahora nunca fue bueno. Dios santo. Y es que tiene toda la razón. Jujutsu Kaisen era y es aún extremadamente popular. Y no fue hasta el final que la gente decidió cambiarse el chip y Jujutsu pasó del mesías del shonen a, bueno, ser crucificado brutalmente. El video de Dai continúa explicando su experiencia con Jujutsu, cómo sí le estaba gustando el rumbo de la historia, pero que en la saga de los Juegos del Sacrificio y el final fue una auténtica autodestrucción para la obra. Opinión que separó en 3 puntos. El primero vinculado al nulo desarrollo de la mayoría de personajes, el segundo a tramas que quedaron abiertas y el tercero a lo abrupto del final. Puntos que lo llevó a concluir lo siguiente. Entonces, fíjense, vamos a evaluar todo esto. Ya va. Jujutsu, en los 3 puntos que mencioné, es decir, el dañar la obra, el cerrar incógnitas y la calidad del final, excede pero en lo malo. Es malísimo en los 3, pero segurísimo. Les di el ejemplo de 3 shonen que a mi vista tienen mal final y ni ahí exceden en los 3 puntos. Jujutsu hace los 3 y los hace bien, pero bien mal, hermano. Entonces, luego de todo lo que hablamos, como Jujutsu no tiene el peor final de la historia de shonen, para mí está clarísimo. Es más, se autodestruyó tan feo con ese final. En un principio, la comparación de Jujutsu que hacía la gente, la vara de medir era ¿es mejor o peor que Naruto? Que a pesar de su mal final, es uno de los mejores shonen de pelea de los últimos tiempos, pana. Ya la conversación no es esa. Ahora es Jujutsu mejor o peor que Boku no Hero? Que miren, no es por tirarle a My Hero Academia. Si a ti te gusta, no pasa nada. Opa, mira, a pesar de todo lo que hablé, a mí me gusta Jujutsu, que como dije, en el mejor de los casos es mediocre. Pero es que a mí nunca me encantó Boku no Hero. No se me hacía una cagada, obviamente, pero no le vi nada destacable y siempre fui sincero con ustedes al respecto, como siempre. Pero como mencioné al principio, yo he estado por años viendo lo que hablan de Jujutsu y demás cosas y jamás vi una comparación de Jujutsu con Boku no Hero. Jamás. Siempre era con los grandes shonen de nuestros tiempos. Y miren en lo que quedó. Eso es lo que causa tener el peor final de todos los tiempos. Y esto que dice al final, otra vez, es verdad. Al menos para mí, Jujutsu Kaisen nunca tuvo que ser comparado con obras como Naruto o Hunter x Hunter, porque en sí no se parecen en nada en lo que a manejar la historia y personajes se refiere. Ahora en el tema de las peleas, ahí sí podemos hablar. Pero dejando eso de lado, hay algo que tengo que agregar, y es sobre los puntos que yo doy para un mal final en una historia. Porque para mí falta un punto extra, y ese es no tener un mensaje claro, una reflexión que nos deje algo valioso, cosa que toda historia debería tener. Y en el caso de las que colocó como ejemplo, como Boku no Hero Academia y Naruto, es algo que no tienen. Y si lo tienen, es complicado de entender. Porque de estas dos historias, lo único que aprendemos a primeras es que los poderes heredados son lo máximo, pero nada más. Sus premisas principales, como la de poder ser alguien grande sin ser nada al inicio, pues las dejaron a un lado. Ejemplo claro, Rock Lee. Pero por el contrario, Jujutsu Kaisen sí tiene un mensaje claro, vinculado a su premisa principal, que es lo de la muerte digna. ¿Se acuerdan los que vieron el primer capítulo de esta historia? A partir de eso es que está lo único que tiene Jujutsu Kaisen que puedo rescatar, y que en su final mejora aún más. Pero antes de llegar a eso, pasemos con el siguiente video que voy a repasar. El video de Darkrai Mola. Que por cierto, este sí es un hater de Jujutsu Kaisen, a toda honra, con la cruz ya preparada meses antes, nada más para guindar la obra en su final, y lo terminó haciendo.
Pero a pesar de eso, en su video toca puntos realmente interesantes, repasando de inicio a fin los errores de Jujutsu Kaisen. Si les interesa verlo completo está en la descripción, al igual que el video de Dai. Pero me voy a quedar solo con uno de los últimos puntos del video, el que va de mano con lo que quiero explicar de Itadori. Luego, en cuanto a lo que es el personaje así, lo encuentro tremendamente apresurado y muy poco trabajado, con apenas 4 momentos destacables. Dege plantea temas con él, pero Itadori alcanza resoluciones de estos temas de un capítulo para otro. Dejad que me explique. Primero, su abuelo le habla de lo importante que es que la gente tenga una muerte digna, una idea que cala fuertemente en él. Durante la primera mitad del manga, Itadori sufre al ver cómo por culpa de las maldiciones la gente muere de forma horrible, como el caso de Junpei, lo que me pareció una buena introducción. El culmen de esto es en Shibuya, donde llevado al límite por tanta tragedia, le admite a Mahito que son iguales, engranajes en un sistema mayor que ellos, y que su función es matar a la otra especie siguiendo sus respectivas naturalezas hasta morir. Nunca fui muy fan de esta escena porque Mahito es un hijo de puta que mata humanos por diversión, y Itadori mata maldiciones precisamente para salvar a los humanos. Eso ya de base es una diferencia clave entre ambos, no es que Itadori ande por ahí matando maldiciones mientras se parte el culo de esa. Pero bueno, sonaba chingón y parece que vamos a tener a un Itadori frío y despiadado dispuesto a matar maldiciones sin pensar, aceptando plenamente su engranajismo. Pero no, al inicio de los Cooling Games sigue siendo exactamente igual a como era antes, un muchacho alegre y enérgico. Su siguiente escena destacable es el encuentro con Higuruma, donde muestra que bajo la fachada de alegre se siente culpable de la masacre de Shibuya, por no haber podido controlar a Sukuna. Un momentazo sí, aunque luego no vimos a Itadori por el resto de los Cooling Games hasta el momento de afrontar a Sukuna Megumi. Y ahí vuelve a ponerse todo satánico hablando de que las maldiciones siempre serán mierda y por eso hay que matarlas a todas. Pero esta mentalidad vuelve a cambiar una vez más en su encuentro final contra Sukuna, donde después de haberlo visto matar y dañar a todos sus amigos, Itadori decide optar por el diálogo con el rey de las maldiciones. En un capítulo muy bonito le explica que ya no quiere ser un engranaje y que se ha dado cuenta de que la vida tiene valor, pero también le dice que le da pena. Un pensamiento que, si me permitís decirlo, pues no me tiene mucho sentido a estas alturas. Itadori estaba enfadadísimo con Sukuna y ahora debería estarlo incluso más, pero de la nada quiere intentar evangelizarlo e incluso negociar con él. Al final incluso le recicló el diálogo del yo soy tú, y poco le faltó para llorar con él. Y ya está, ese fue el gallo, un tremendísimo protagonista que tiene literalmente 4 momentos buenos contados en los que va saltando de mentalidad y que me querían vender como uno de los mejores. El tema de buscar la muerte digna de los demás que no hay nada, pues ni siquiera le vimos honrar a Choso a Goyo, pero al menos aprendió a valorar la vida, y supongo que ya es algo. Aquí Darkrai, a diferencia de otros videos, que sí estuve explorando bastante, toca ese punto muy importante, el mensaje que Gege estaba trabajando con el personaje de Itadori, cosa que Darkrai dice que no se concreta, pero la verdad es que aquí hay una equivocación de su parte, y fue el pensar que Itadori se había convertido en Naruto y quiso evangelizar a Sukuna. Y no, mi compa, no, eso nunca pasó. A ver, vamos al manga para confirmar. Eso pasa en el manga número 265, donde Itadori usa su dominio para mostrarle a Sukuna cosas simples de la vida, cosas que hizo en su niñez que le llenan de alegría, y aprovecha para decirle lo que ha aprendido durante su tiempo como hechicero. Y presten atención, porque esto es algo que quiero que recuerden, ya que este le habla sobre que no es necesario cumplir un objetivo en la vida o ser el mejor de todos para que tu vida sea importante y valiosa, haciendo referencia a la pérdida de sus amigos que murieron sin pena ni gloria, a mano de maldiciones o del propio rey de las maldiciones. Entonces Sukuna concluye que Itadori lo que está intentando es evangelizarlo, por lo que se decepciona de él y lo llama patético por haberlo perdonado, pero luego se da cuenta que se equivoca. En el mismo manga pasa, y de ahí sale esta expresión tan enojada de Sukuna, porque se da cuenta que Itadori le estaba mostrando todo eso y compartiendo ese momento con él, solo para humillarlo, ya que él siente lástima por Sukuna, por no valorar a las personas y mucho menos lo simple de la vida. Y ok, ya con esto es suficiente para decirles lo que quiero explicar, porque Jujutsu Kaisen no es una obra como las demás, para bien o para mal, que hacen todo lo posible por darle momentos a sus personajes, creando historias dentro de historias, solo para que los personajes sean entrañables, lo cual es muy bueno. Pero esta historia no es así, porque Jujutsu Kaisen fue una obra que se desarrolló en torno a su mensaje. Literal, Gege Akutami hizo todo para llegar a este punto, sin importarle todo lo demás. Eso incluye a los personajes. Porque, ok, poniéndonos en los zapatos del autor, que creo que nadie se puso en los zapatos de Gege. Si mi objetivo en la historia que cuento es dar un mensaje sobre si es posible la muerte digna, o explicar el valor de la vida y la muerte, que es lo que impulsa a Itadori desde el primer capítulo, por lo que es la premisa principal de esta historia, ¿qué tengo que hacer para dar a entender esto? O crear un conflicto de esta idea. Pues fácil, trato a mis personajes como basura. Así es. Para poner en duda la posibilidad de una muerte digna, creo personajes, les doy potencial, sueños, un destino, y a la puerta de lograrlo, ¡pum!, me los bajo. Y eso con todos, sin importar relevancia, popularidad, nada. Ahí vimos a Nanami, ahí vimos a Yuki, Riko, Toji, Geto, Kenyaku. Todos murieron cuando se notaba que tenían mucho que ofrecer. Y el mejor ejemplo de todos es Gojo.
que hace poco Gege confirmó que desde un inicio tenía planeado su muerte. Todo esto son lecciones para Itadori y para nosotros como espectador. Y ya en el capítulo final lo reafirma todo, con el tema del flashback de Gojo y la misión final. Entonces, ¿qué mensaje termina dando Jujutsu Kaisen? Pues que no es necesaria una muerte digna para que la vida tenga valor. Que no importa lo que hagas, no importa si no es algo grande, no importa si hoy tan solo saliste a dar un paseo, o volviste a casa sin hacer nada, o estás viendo un video mientras otros trabajan. Eso no quiere decir que tu vida no sea valiosa. Tu vida es igual de valiosa que todas las demás. Porque al igual que todos, nacemos, crecemos y morimos. Y no importa lo grande que pudiste haber sido, tras tu muerte, tarde o temprano, serás olvidado y los demás seguirán adelante, cosa que enseña Gojo. Y si obraste mal o crees que tu vida se acabó por un error que cometiste, aún puedes corregir, aún puedes cambiar, porque alguien, quien sea, espera grandes cosas de ti, cosa que pasa con el chico del final que Itadori motiva, y lo que entiende también Sukuna al soñar una vida tranquila con Uraume. Porque la conclusión de tu vida no decide si fue importante, si cumpliste tu rol. Ese es el mensaje de Jujutsu Kaisen. Y no sé ustedes, pero para mí es un mensaje realmente valioso. Por eso, Jujutsu Kaisen no se me hace una mala historia, porque al menos tiene un mensaje claro y excelente. Y para los que han visto mis videos, estos dos en específico, saben que yo necesito un mensaje claro para que me parezca bueno un final. Es necesario. Porque para mí, si una historia te deja algo, la historia vale la pena, hermano. Ahora, eso no quita todo lo demás, en especial lo que dicen Dai y Darkrai en sus videos. Tienen mucha razón en sus puntos. Y es que en efecto, Jujutsu Kaisen se autodestruyó. Pero no fue por su final per se, fue porque al igual que su mensaje y lo que hizo con sus personajes, terminó su historia cuando tenía un potencial enorme. Aún tenía mucho que ofrecer. Y ¡pum! Se acabó. Esto sí les digo, no sé si Gege lo hizo a propósito, sería muy simbólico, la verdad. Pero para mí, y basándome en todo lo que dijo en sus entrevistas y lo que mostró en el epílogo, simplemente creo que la presión le ganó y quería terminar el manga sea como sea. Pero en fin, esa es mi opinión de Jujutsu Kaisen. Algo que en serio intenté decir antes, pero que no encontraba la forma de hacerlo. Y encontré esta bien peculiar, pero que creo que funcionó bastante bien. Y espero que si no conocías el mensaje de Jujutsu Kaisen, lo tengas presente ahora. Porque en serio, sea lo que sea, y por lo que sea que estés pasando, mientras no hagas daño a los demás, tu vida es valiosa. Y que nadie te diga lo contrario.